y las veces que sean necesarias para que nuestro Padre esté con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo del cielo, Dios, Señor nuestro Todopoderoso, qué reconfortante y apacible es poder entrar en tu presencia y además todos juntos como iglesia, sabiendo que te tenemos como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Padre amado y sentimos tu cobijo, tu abrazo en medio todavía de enfermedades, ya sea COVID o alguna otra, que tú nos sanas, Dios, en lo profundo del corazón, nos perdonas también y, Señor, estamos acá por mera gracia tuya. Señor, que tu palabra nos siga iluminando el sendero día con día, que no se nos olvide, Padre, que tenemos un propósito de amarnos entre nosotros, de amar a los demás y que, Señor, el Evangelio, esa luz tan poderosa, esa buena noticia, nos siga educando y, Señor, que no se nos olvide porque cómo somos olvidadizos, cómo somos, Padre, nada más a veces vemos por nosotros. Pero Dios, quítanos todo lo que nos estorbe para estar acá contigo y aprender juntos de la palabra. Toda la gloria y toda la honra para ti, papá. Bendiga Azcapotzalco, bendiga a toda la iglesia en México y a través de Cristo Jesús que se hacen las cosas, yo te oro. Amén. Bueno, pues ahora tengo la oportunidad de leer el capítulo número 9, por ahí del verso 33 al 50, y algo que notaba en todo este pasaje, hermanos, hermanas, es las cosas importantes para Dios y para el reino de los cielos. Y también el más importante, ¿no? Pues vamos sin más a leer este pedazo de Marcos, estas escrituras que dicen, que dice así primero, esta primer parte del 33 al 37, dice, ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, perdón. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y bueno, vemos a Jesús, les había explicado a sus discípulos por segunda o tercera vez cómo él iba a ser sacrificado, cómo él iba a morir por los pecados del mundo. No era sencillo incluso para los apóstoles comprenderlo, se notaba, porque constantemente en capítulos pasados les venía enseñando tantas cosas, ¿no? Y a veces ellos todavía con prejuicios, cegados por ahí, teniendo ideas todavía erróneas, y se presenta este caso, ¿no? Llegan a Capernaum, y digo, ¿dónde está Capernaum? Pues siempre poderlo ubicar en el mapa, a mí me ayuda mucho a entender todos esos recorridos de Jesús y las prédicas que iba dando, ¿verdad? Arriba del mar de Galilea es donde está Capernaum, y ahí es donde pues iban discutiendo, iban caminando, llegan a la casa y los apóstoles iban murmurando quién iba a ser el mayor, el más importante de ellos, ¿no? Si se venía la gran morada de Cristo, pues dónde quedaban ellos, ¿no? ¿En qué posición? Entonces aquí vemos a Jesucristo eh, que les pregunta, ¿no? Jesús, ya sabemos cómo era capaz de conocer el corazón, de escuchar, de poner atención a la gente. Sabía, ¿no? Que venían discutiendo por ahí y les dice, oye, pues ¿de qué venían hablando en el camino? Lo primero que vemos es que se calla los apóstoles. Algo que podemos ver es que delante de Jesús, de Dios,
Cuando hacemos algo que quizás no es tan correcto, pues guarda silencio, sabes que está mal. Te puede dar vergüenza, ¿ok? O podemos ocultar cosas que no están bien delante del Padre, pero que cuando Cristo te pregunta, ¿qué venías pensando? ¿Qué venías platicando? ¿Qué hiciste? ¿No? Entonces ya es cuando meditamos y sabemos que no hemos hecho lo que está bien delante del Padre. Es muy importante esto porque todo lo tenemos que someter a Cristo. Muchas escrituras nos llevan a que nuestra vida sea como Jesús. ¿Qué haría Jesús? Y que cuando hagas algo o pienses algo, pensemos algo, consideremos que Jesús está oyendo, que Jesús nos está viendo. Y qué hermoso es que nuestra conciencia esté tranquila y decir, Padre, no te fallo, incluso cuando nadie me ve. Soy un discípulo, te honro, está en mi corazón el poder honrarte, a pesar de que tengo muchos errores y todavía me equivoco, pero el tener ese corazón nos ayuda mucho. Entonces los apóstoles, pues, ¿qué podían decirle, no? Jesús, pues venimos discutiendo aquí quién es el más importante, porque pues queremos tener esa posición, yo he hecho esto, el otro, y tengo tantas obras. Jesús se sienta y llama a los 12, algo serio. Jesús vemos que no lo tomó a la ligera lo que venían discutiendo, puso mucha atención y con compasión y paciencia Jesús se sienta. Y sabemos que esto ya es importante y los llama a los 12 y les enseña. Vemos que les dice, el que quiera, eh, si alguien quiere ser el primero, si alguien quiere ser el más importante o el más grande, tiene que ser el último de los demás, tiene que servir a otros. En otras traducciones, tiene que ser el esclavo de los demás. Les enseña que la grandeza otra vez está en el dar, en el servicio al otro. Y claro que no está tan fácil, porque si nos ponemos a pensar, muchas veces todavía nuestra naturaleza y lo que aprendemos es, quiero que a mí me den, yo quiero ser el reconocido, que mi nombre esté en un pedestal. No, no, no. Jesús nos enseña otra vez a los 12, les dice, ustedes tienen que ser el esclavo de los demás. Si quieren ser grandes en el reino de los cielos. Entonces, está claro el llamado esta mañana, familia. No dejemos de olvidar esto. Tú quieres ser grande, ponte en el último lugar. Haz que los demás sean más grandes que tú. Ayúdalos a crecer, ayúdalos a mejorar. Enséñales, sírveles, dales. Ese es el llamado que Jesús nos hace como discípulos. Vamos a servirnos. Requiere sacrificio, requiere una buena conciencia, requiere gratitud. O sea, no es nada más de ir y darle algo a alguien. No, no, no. Dios nos quiere llenar de autosuficiencia, de gratitud, de decir, Dios, con Cristo contigo ya lo tengo todo. Voy a empezar a dar porque la vida pasa rápido y no quiero arrepentirme de no haber ayudado a alguien. Entonces, si queremos ser el primero, está muy bien. Seamos el primero. Sé el más grande. Entonces sé el último. Ten en mente que hay que aspirar a ser el más grande en el reino de Dios. Sí, con todo lo que implica. Como Jesús iba camino a la cruz y ellos todavía peleándose por quién era el más importante. No habían entendido nada del mensaje, que el más importante lo tenían ahí, a Jesús, y que iba a ser muerto por nuestros pecados. Ese es el hombre más importante. Entonces, en muchas traducciones vemos el mayor, el primero, el número uno, el más grande, el más importante, y cómo nos gusta que nos digan, tú eres grande, tú eres importante. No es que eso esté mal, pero ojo, hay algo más grande todavía, que es servir y amar a los demás. No hay algo que se le compare a esa grandeza humana, a esa grandeza divina, de no tener ambiciones por gobernar, sino todo lo contrario, tener una ambición por servir esta mañana.
Sírvele a tu esposa, sírvele a tu primo, sírvele a tu sobrino, sírvele al hermano, a tu enemigo. Hay que tener esa ambición de servir a otros, de lavarle los pies a los demás. Insisto, hay que estar orando, hay que estar cerca del Padre para que Él nos dé ese querer y ese hacer en buenas obras, en dádivas, en gratitud, en todas cosas, toda clase de cosas buenas. Pero los discípulos, los apóstoles todavía no entendían eso. Y luego les dice Jesús, trae a un niño y les dice, les puso un niño en medio de ellos y tomando le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Por qué pone a Jesús a un niño? Sabemos de su inocencia, de cómo un niño ama, ¿verdad? De manera sincera, y también de su vulnerabilidad. O sea, a un niño generalmente se le enseña, se le educa, se le cuida. Ahora que soy recién padre, he podido aprender mucho de esto, de más cosas de la vida de Dios, de tener paciencia, ¿no? Seguramente en esos tiempos, pues un niño, imagínate, ¿no? Venía un niño, tú estás ocupado, estás trabajando, niño, ahorita vete para allá, hijo, no me interrumpas, ¿no? Y hoy en día puede ser así, como el niño necesita de ti, no al revés, ¿no? Entonces Jesús dice que representando en el niño, la gente que necesita de nosotros, no los apartemos, no los alejemos, recibamos a la gente. ¿Cuántas ideas ahora empresariales hay de que, bueno, rodéate de las 5 personas más ricas o de conocimiento, rodéate de esa gente porque ahí vas a estar tú, casi tú vales lo que tus 5 o 10 personas más cercanas, vamos. No está mal eso, pero Jesús nos lleva a un punto muy superior, espiritual. Acércate a la gente que necesita tu ayuda también, al pobre, al necesitado, al pecador, ¿verdad? Jesús estaba cerca de fariseos, de gente que era considerada pues inmunda, pecadora, prostituta. Jesús estaba cerca de la gente que necesitaba de su ayuda. Y él se conmovía adentro. Jesús decía, yo tengo compasión por la gente, yo quiero ayudarlos. Siempre que ayudemos a alguien sin esperar nada a cambio, sin alguien que no nos va a hacer un favor, al contrario, va a requerir de nuestro apoyo. Estamos recibiendo a Jesús mismo, y no solo a Él, sino también a Dios. De ahí la importancia que voltemos a ver al menospreciado, a la menospreciada, a esa gente que quizás no es muy querida y que no nos va a ayudar, ¿verdad? O sea, que no te va a hacer un favor. También hay que entregarnos a ellos. Entonces Jesús dice, ok, entonces otra vez, ¿quién es el más importante? Aquel que voltea a ver a toda la gente sin discriminarlo, ¿no? Por lo que sabe o por lo que tiene, por lo que le falta, por su ignorancia, por sus pecados. Vamos, todos estamos en esa situación de tener la compasión del Padre. Entonces, acerquémonos a esa gente, ayudémonos. Muchas veces podemos estar en la posición esa del débil, del menospreciado, y a veces yo he sentido, nadie se me acerca. ¿Por qué? Porque no soy un ejemplo, ¿no? Porque no le ayudo a la gente. ¿Quién se me va a acercar? Jesús quiere que nos acerquemos a la gente, a esos niños. Más adelante dice, Juan le respondió diciendo, así como saliéndose por la tangente, Juan, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces ahora Juan, pues escuchó por ahí que hablaban del nombre de Jesús, y Jesús le dice, tranquilo, ¿no? El que no esté necesariamente con nosotros, con los apóstoles y los discípulos, no quiere decir que no haya gente que tenga la misma fe.
y la fe en Cristo a todos los gentiles, ¿no? A los que Pablo les iba a predicar después. Entonces Jesús dice, no, 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 sí, sí, va y predica en mi nombre y es cierta su fe, porque recordemos que también en Hechos los hijos de un fariseo también habían predicado en nombre de Jesús y el maligno, el demonio, les dijo, yo no los conozco, ¿no? Entonces aquí vemos más bien a un hombre que sí tenía esa fe en Cristo, que era no solo devoto, sino vivía el mensaje, ¿no? Y predicaba en nombre de Jesús. Entonces Jesús dice, si no está en nuestra contra, seguramente también está a nuestro favor. No te preocupes, las obras del Espíritu son evidentes. Que no se nos olvide que la verdad de Cristo es más importante que el que la proclama. Nosotros sí somos mensajeros, somos embajadores del mensaje del Evangelio, pero es más importante el Evangelio. Es lo que nos ha salvado a nosotros. Los apóstoles lo entendieron después cuando Jesús ya resucita. Ellos dieron su vida y entendieron que el mensaje, la verdad de Cristo era más importante que ellos, que es la vida de ellos. Entonces, qué bonito también es tener la oportunidad de llevar paz a quien no la tenía, ¿no? Digo, qué padre ser un embajador, pero más padre es todavía el mensaje que podemos llevar y quien se nos dio a nosotros para salvar nuestra vida. De verdad que, bueno, salvar nuestra vida, Dios nos salvó, ¿no? El que nos ha dado esa oportunidad, esa gracia, ese perdón inmerecido, eso es lo que importa. Y hay que ir a llevar ese mensaje. Entonces, ahí Jesús les enseña. Y luego menciona Jesucristo que dice, no se preocupen, cualquiera que les dé a ustedes, aunque sea un vaso de agua, por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. Aquí empieza a hablar otra cosa. Y quiero mencionar una fábula oriental en donde un señor tenía un anillo que se creía que era mágico. El anillo lo que hacía era que el hombre fuera dadivoso, fuera generoso en una sociedad que no era servicial, ¿no? Entonces el anillo tenía magia porque hacía al hombre pues dadivoso, esforzado, honorable, y de repente se casó, tuvo un hijo y le hereda en su muerte el anillo. Y ya le menciona, ¿no? Este anillo tiene el poder de que tú seas un hombre servicial, honorable en la sociedad y que muy querido, ¿no? Y respetado. Y bueno, su hijo, pues así lleva una vida, ¿no? Honorable, y después este hombre también tiene un hijo y hace lo mismo, ¿no? Le hereda el anillo en esta fábula oriental y después este hombre también honorable, llevando esa gran enseñanza de sus antecesores, tiene 3 hijos y dice, híjole, nada más tengo un anillo, ¿a quién se lo voy a dar? ¿No? Pues yo quiero que mis 3 hijos tengan esa magia, ¿no? Ese poder. Y entonces manda a hacer 2 anillos igualitos, así una réplica exacta, y al original lo pule, ¿no? Para que pues no hubiese distinción. Y ya en su lecho de muerte lo hereda a sus 3 hijos, les da los 3 anillos, y pues estaban preocupados porque sabían que la tradición decía que pues solo uno, ¿no? Y ya llevan los anillos a que los busquen, a ver cuál era el bueno, y no lo encuentran. Entonces un sabio les dice, bueno, pues está muy fácil, el hombre que sea honorable, recto, servicial con la sociedad, pues va a ser el que tenga el anillo heredado de su padre. Y bueno, entonces los 3 hermanos tienen una vida así, ¿no? Los 3 se esfuerzan, los 3 creen y finalmente así fueron recordados y la gente pudo notar que el poder no estaba en el anillo, ¿no? Que estaba en la fe o en la creencia que tenían y en el esfuerzo y en el bien dar. Entonces Jesús dice algo muy importante. Dice, si a ustedes les dan un vaso con agua, les sirven así con algo muy sencillito, ellos tendrán su premio también. Entonces el dar, ya Dios y Jesucristo nos dio ese poder de dar.
Hemos nacido con la posibilidad de darle a los otros, de ayudarnos entre nosotros. Aunque sea con un vaso de agua, dice Jesús, si alguien te sirve un vaso con agua, aunque parece un servicio pequeño, como, pues no me estás ayudando mucho. Depende, ¿no? Si estás en el desierto, tal vez sea más valioso, ¿no? Pero Jesús, cuando ofrecemos algo, Jesús lo potencializa y da la recompensa. También podemos aprender, familia, que hay que servir, no importa los prejuicios que tengamos de, es que esto creo que no es tan fuerte, ¿no? Hay hermanos que sirven más. Quitemos eso, o sea, pongámonos a servir. No calculemos tanto. Jesús nos llama a servir en lo sencillo, en lo fácil. A veces eso está muy difícil también, ¿eh? Se nos olvida y hay que hacerlo en lo práctico. Y siguiendo con la escritura, Jesús, me imagino, seguía sentado con sus apóstoles y les dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase a una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtatelo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y este es cómo termina el pasaje. Primero Jesús menciona si al débil, ¿verdad? Nosotros lo queremos hacer caer, o al pequeñito lo queremos hacer caer, o a alguna otra persona. Dice Jesús, mejor, ¿no? Le fuera, imagínate, o sea, mejor le fuera ser atado con una piedra de estas que solamente un animal podía cargarla, ¿no? Un burro, un caballo, este molino no lo podíamos mover, ¿verdad? Dice así, atado al cuello y al mar, ¿no? Dice eso sería mejor que hacer caer en pecado a alguien. Tengamos mucho cuidado, primero, pues obviamente de caer nosotros, ¿no? De ser cautos, de cuidarnos, de alejarnos de lo que pueda apartarnos de Dios, pero también de no hacer caer a alguien. Muy importante lo que menciona Jesús. Y entonces otra vez la gran comparación y muchos dicen, oye, ¿es literal? Pues bueno, lo más seguro es que no es literal, pero quiero ponerte esta analogía. Por ejemplo, la diabetes, que es una de las enfermedades pues también que más vidas toma en el mundo. México y Estados Unidos son dos países que muchos podemos estar enfermos de diabetes. Ahí, por ejemplo, a veces cuando se llega a la amputación, es necesaria para la vida. Y la gente que lo decide así, dice, pues sí, yo prefiero vivir, ¿no? Entonces, vemos que por la vida, sí podemos prescindir de una parte de nuestro cuerpo. Jesús está diciendo los ojos, ¿verdad? En nuestro andar, los pies, cómo es que andas en la vida como discípulo, como discípula, ¿qué estás mirando? O sea, ¿dónde nos lleva esa mirada? Los placeres quizás, y la mano, o sea, nuestro hacer, cómo vives, qué haces, cómo vivimos. Jesús dice, ¿qué crees? Vale toda la pena, es más importante hacer sacrificios, abstenerse de lo malo, tener una autodisciplina, saber sufrir, cortar esos malos hábitos, abandonemos los placeres, ¿verdad?, del mundo, que parecen placeres, pero no lo son. Renunciar a esas amistades que nos alejan también, que nos llevan a hacer algo malo.
dice, vale mucho más la pena hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que autodisciplinarnos, cortarlo de tajo, no dejar que entre poquito, porque podemos decir, pues tantito, no pasa nada, ¿no? No, Jesús dice, la prudencia está en no empezar, o sea, no en pecar. Cuando Jesús fue tentado, ¿cómo le respondió a maligno, no? Dice, nada, desde la tentación Jesús sabía que podíamos dominarla. Podemos dominar al pecado, lo dice Génesis. Dios nos ha dado todo para la devoción, pero hay que aprender esto. Vale más, es más importante la autodisciplina. Eso es lo que verdaderamente cuenta. Entonces ya finalmente Jesús remata con la sal, ¿no? Vemos que la sal, pues, no es tampoco tan fácil de comprender lo que está diciendo Jesús aquí a sus discípulos, pero bueno, entendemos dos cosas. La sal era usada para los sacrificios, en Levítico es mencionada, para la pureza que tiene que ver con los sacrificios que se iban a entregar, establecía la purificación y también establecía el eliminar los olores o lo malo, ¿no? La sal tiene esa cualidad de conservar los alimentos y les da un mejor sabor. Eso ha sido históricamente, la sal así es, y mucho lo podemos llevar a nuestra vida de discípulos, en un mundo que quizás no tiene sal. Jesús decía en Mateo, ustedes son la luz del mundo. Vaya responsabilidad que tenemos de darle sabor verdadero a la vida, ¿no? Somos esos embajadores que podemos llevar paz, que podemos llevar amor, que podemos llevar generosidad, alegría, paciencia a la gente. Entre nosotros lo necesitamos. Y también por otro lado, como que nos conserva Jesús, con esa sal nos aleja de lo malo, ¿no? No nos echamos a perder con la sal, entendiéndolo como haciendo esto, nos defiende de la corrupción del mundo. Dice, pero si perdemos eso, entonces no hemos entendido nada, ¿no? No hemos sido, esa sal no sirve para nada, solamente para tirarse. Entonces, podemos también comprender que lo importante es eso, ir a llevar una luz, una paz y mantenernos o abstenernos de lo malo. Que Jesús nos siga cuidando, que Jesús nos siga enseñando. Y estoy seguro que los apóstoles, híjole, yo me pongo, ¿qué pasaría si hubiéramos estado ahí? Seguramente no hubiéramos entendido absolutamente nada. Nosotros vemos la foto del evangelio y vemos cómo los apóstoles iban aprendiendo, Jesús les iba enseñando, y yo estoy seguro que hoy tenemos la oportunidad de agarrar esta escritura, de hacerla nuestra, de querer ser el primero sirviendo a los otros, ayudar al que parece débil, al que es indefenso, al que puede necesitar de nuestra ayuda. Y también sin duda vale más abstenerse o hacer sacrificios espirituales para estar bien con el Padre. Eso es invaluable, no hay nada que se le parezca y que si Dios quiere nos conserve. Por ejemplo, termino con esto, lo que puede ser la sal en nuestra vida, de lo que decía Jesús, haya en vuestra vida la influencia purificadora del Espíritu de Cristo. Sed purificados del egoísmo y de la codicia, de la amargura y de la ira y del rencor. Sed limpiados de la irritabilidad y del mal genio, del egocentrismo, y entonces, solamente entonces, podréis vivir en paz con vuestros semejantes. Porque después dice, habrá paz entre ustedes si nos alejamos de lo que nos hace daño. Fíjate nada más, va a haber paz cuando vivamos el propósito de Cristo. Hermano, hermana, a Dios sea la gloria y podamos llevar esto a la práctica. Gracias.